¿Qué tal, amigos? Como siempre es un placer darles la bienvenida en Al Descubierto. Hoy con la visita de Elvis Eduardo Amoroso Hidrobo, nacido en Caracas, criado en Catia, posteriormente radicado en Maracay. De hecho, me comentaba que sin ser el más viejo, es el parlamentario con más periodos acumulados consecutivamente en el Parlamento. 5 periodos. Y es abogado, es economista, tiene doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de España, maestría en Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad Nacional de España, especialidad de Derecho o especialización de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca. Actualmente presidente de la Comisión de Política Interior, pero además es miembro de la Comisión de la Verdad que preside Diosdado Cabello, miembro del Comité Político de la Conferencia de Paz que preside el vicepresidente Jorge Arreaza y también es presidente del Comité de Postulación de Magistrados al TSJ. Bienvenido al Descubierto. Cumpliendo la metodología de este espacio que es ir a los orígenes, se me ocurre preguntar si usted se llama Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, ¿por qué utiliza el apellido de su mamá, Elvis Amoroso? Bueno, un saludo a todo el pueblo de Venezuela, especialmente al pueblo del estado Aragua. Sí, bueno, eso tiene que ver con algo artístico, ¿no? Porque nosotros somos músicos y desde muy pequeño ese grupo de primos, éramos algunos Acevedo Amoroso, otros eran García Amoroso, a nosotros nos correspondía Hidrobo Amoroso, entonces nos decían los amorosos y estudiábamos todos en el mismo liceo, en el mismo colegio. Entonces, para los maestros, siempre decían, es el grupo Los Amorosos, los Amorosos, los Amorosos, y nos quedamos los Amorosos. De hecho, hay un grupo ya musical de hace mucho tiempo llamado Los Amorosos y se quedó ahí, pues. Aunque mi papá era el político de la casa, cuando yo empecé a introducirme en la parte política, entonces me mencionaban era por Amoroso, y los profesores, incluso en el liceo, nunca me mencionaron por el primer apellido, sino Elvis Amoroso, al final me quedé Elvis Amoroso. Qué curioso. ¿Y el Elvis tiene que ver con Elvis Presley? Esa es mi mamá Flavia, que estaba enamorada de Elvis Presley, y bueno, pensó que yo podía salir como Elvis Presley. Y aprovechó pues en ese momento de los años del 63 colocarle el nombre pues a su hijo de Elvis Presley. Ahora, relacionado con la música, con toda la formalidad, músico, clarinetista, saxofonista, durante 15 años de la Sinfónica de Venezuela, de la que fue gerente general, pero donde empezó como mensajero. Sí, o sea, mi tío Dugarte era el primer trombón de la Sinfónica Venezuela. Ahí, bueno, fue que me consiguió para que trabajara ahí, era estudiante, y estaba esa vacante de mensajero. Comencé como mensajero, después archivista, y fue escalando, pues, no solamente en la parte musical, sino también en la parte administrativa, hasta llegar a la gerencia general de la Sinfónica Venezuela, Patrimonio Artístico de la Nación. La Sinfónica Venezuela fue la que fundó Vicente Emilio Sojo. Ahí surgieron los grandes músicos venezolanos, Esteven, Castellano, Abreu. Todos esos grandes músicos tienen su origen pues en la Orquesta Sinfónica Venezuela, que era la única. Afortunadamente de ahí han surgido esa gran cantidad de orquestas sinfónicas y tenemos lo que tenemos hoy día, gracias pues al maestro Abreu, ese gran imperio pues musical que no solamente abarca Venezuela, sino a nivel nacional, pero en vez de llevar invasión, llevas armonía, llevas tranquilidad a toda Venezuela y a todo el mundo, como es el sistema sinfónico venezolano. Y en esa orquesta conoció a su esposa Cami Montilva, quien es músico, toca el cello, es directora de la Escuela de Música de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y tiene allí 20 años. Ahora, hay una anécdota suya relacionada con la muerte de Billo Frometa. Sí, el maestro Billo tenía un anhelo de grabar la música tradicional de él con la Sinfónica Venezuela. Con un amigo de él, dominicano, hicieron unos arreglos excelentes. Y el maestro Billo, bueno, se decidió hacer ese gran concierto y cuando se inició los ensayos en el Teresa Carreño, el platillo protocolar, por cierto, el Teresa Carreño, ahí fue a dirigir el maestro Billo, su música, ¿no? Con sonido sinfónico. Y cuando comenzó a dirigir, bueno, ya con esas melodías tan impresionantes, ¿no? Que tienen esos arreglos musicales de la música de Billo con sonido sinfónico, empezó a dirigir y ahí empezó a caer y nosotros estábamos al lado de él y lo atajamos pues al maestro Billo, que prácticamente pues ahí no se supo más de él, a los días murió, pero su vida quedó precisamente con ese gran anhelo de dirigir la Orquesta
Sinfónica Venezuela. Y siempre tenemos ese recuerdo grato, no solamente de su música, sino ese momento de que se va del mundo, pero como él quería, pues, dirigiendo y haciendo música, el maestro Billo Fromete. Rápidamente, antes de ir a la transición del momento actual, ¿qué significa ser abuelo siendo una persona joven? Bueno, sabroso, ¿no? Yo creo que uno de tener nietos, de tener, bueno, esos niños, esos niñitas que están haciéndole reír a uno, es algo verdaderamente impresionante. Y también es trascender, ¿no? Uno sabe pues que queda ahí ya no solamente los hijos, sino también los nietos, y pueden ser los que continúen con la visión que uno ha tenido desde muchacho, darle ese lujo. Entonces, Nicole, bueno, para nosotros es una verdadera alegría. Está cumpliendo años en estos días, por cierto, cumple 2 añitos. Y bueno, es verdaderamente satisfactorio ser abuelo. Dicen que los abuelos quieren más a los nietos que a los mismos hijos. Los consienten más. Los consienten más. Por ahí vamos. Caramba, Amoroso, fíjese, 5 periodos consecutivos en el Parlamento, desde el año 93. Usted ha sido secretario general del Congreso de la República, secretario general de la Asamblea Nacional Constituyente y también del Congresillo. Pero ¿cómo se conecta con la política? Desde muy joven fue dirigente estudiantil, en primer año de bachillerato, presidente del Centro de Estudiantes, fue causaherrista. Usted hizo causa común con hombres como Jorge Roig, como Vladimir Villegas, Aristóbulo Istúriz, muy amigo, además de Darío Vivas, quien estaba en el MAS. Pero, ¿cómo llega a la política, a estos niveles y al chavismo? Sí, bueno, nosotros a la política, bueno, desde muy joven, ¿no? Y la inquietud y la situación que tenía el país para ese momento obligaba a hacer algunas o tener algunas actividades políticas que pudieran darle una mejor calidad de vida a los venezolanos. Y cuando surge pues el comandante presidente Hugo Chávez con todo este movimiento, por cierto Darío Vivas y otro grupo de Badel y otro grupo de compatriotas nos acercamos. Ya conocíamos al presidente Chávez, pero cuando dimos el paso a involucrarnos ya en la actividad política al lado del comandante presidente Hugo Chávez, después pues que salió de la cárcel, decidimos dar ese paso, porque no había una persona que se pareciera más a lo que veníamos planteando nosotros que Hugo Chávez, no existía. Entonces comentando, nos fuimos hasta allá a una oficina que teníamos y ahí empezamos pues desde abajo y decidimos entre todo ese grupo fundar lo que fue el movimiento Quinta República. Yo soy fundador del movimiento Quinta República junto con el presidente Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello, con ese grupo y por supuesto con el líder principal que era Hugo Chávez. Y bueno, ahí fuimos y hemos transitado todo este paso político al lado del comandante presidente Hugo Chávez, al quien admiramos y lo seguimos queriendo y lo seguimos llorando y lo seguimos felicitando por haberle dado tanta suma de felicidad al pueblo de Venezuela y a América Latina y al mundo, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de viajar, sabemos que cuando hemos salido hay dos Venezuela. La Venezuela antes de Chávez y la Venezuela después de Chávez. Uno se monta un taxi en cualquier parte del mundo, le puede preguntar, inmediatamente le preguntan de dónde es, cuando uno dice Venezuela, Hugo Chávez. Y eso verdaderamente ha trascendido y donde uno llega, conocen a Venezuela por Chávez, antes lo conocían por el petróleo y también, bueno, por las mises, por las mujeres bellas, por las venezolanas. Pero en política no se conocía prácticamente Venezuela. A ese hombre, Hugo Chávez, nos inscribimos nosotros y creo pues que nos dio una gran orientación para que no nos salgamos del rumbo, que es el rumbo de tener una patria libre, una patria soberana y darle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Hoy al descubierto con el diputado Elvis Amoroso, parlamentario representante del Estado de Aragua, presidente de la Comisión de Política Interior. En la próxima parte vamos a comenzar a desglosar desde sus responsabilidades en la Comisión de la Verdad, en el Comité Político de la Conferencia de la Paz y en el comité que tiene la responsabilidad de postular a los magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, cómo se mueven las actividades en cada una de estas áreas que son de directo interés del pueblo venezolano que nos sigue a esta hora. Estamos conversando con Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso. Regresaremos.
Diputado Elvis Amoroso, vamos a comenzar por la presidencia que usted ocupa en el Comité de Postulación de Magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia. Esto es muy importante, la sustitución de aquellos funcionarios que tienen el periodo vencido. ¿Cuáles son los pasos que se deben dar y particularmente en cuánto tiempo podríamos aspirar que esto esté resuelto, siempre en función de la máxima calidad posible, en la idoneidad de las características y capacidades? Sí, bueno, esto es una situación que llegó a su momento. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, hay un grupo que se han jubilado, otros, lamentándolo mucho, han fallecido, y hay 11 vacantes dentro del Tribunal Supremo de Justicia. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece cuáles son las normativas para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y también la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Para eso se necesitan las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. La Revolución Bolivariana tiene 99 votos, hacen falta 110, que son las 2/3 partes de los diputados de la Asamblea Nacional, los diputados y las diputadas, y el restante lo tiene el sector de la oposición. Por eso que yo siempre digo que a veces la oposición no le habla claro a sus seguidores y trata de tergiversar toda lo que es la realidad. Nosotros no tenemos los votos. Decían, ¿por qué no se han designado los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los otros representantes del Consejo Nacional Electoral? Porque los votos los tienen ustedes, son las 2/3 partes, y nosotros somos conscientes de esto y somos respetuosos de la Constitución y no vamos a designar magistrado con el 99 votos, aunque hay un procedimiento que si se hace el llamado a la tercera vez se pudiera hacer con la que se conoce como mayoría simple. Y bueno, está en ese proceso. La oposición, una de las cosas que tenía para levantar la guarimba, y cuando se nombra al presidente de la República en la Conferencia por la Paz, ellos decían que estaban protestando en la calle, que tenían las bandas armadas esas que andan matando gente, quemando universidades, quemando guarderías, y que para levantarla, toda esa guarimba, uno de los puntos tenía que ser precisamente lo que tiene que ver con la nueva designación de los poderes públicos. Entre eso, el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, se designa la comisión y para cosas sorprendentes, para todos, es una sorpresa para todos los venezolanos, la oposición no participa. Como no participa en la Comisión de la Verdad, como no participa absolutamente en ninguno de las cosas, ¿no? El llamado al presidente de la República, el llamado de la Conferencia Episcopal, el llamado a los venezolanos que quieren paz y tranquilidad, hacen que se incorporen los sectores de la oposición. Ya está instalada por parte de la Asamblea Nacional esa comisión que me corresponde a mí presidir, y viene ahorita el proceso de designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí hay unos requisitos que establece la Constitución, como tener 15 años de graduado como abogado, tener posgrado y ser profesor universitario, haber sido juez de la República, juez superior, en la materia a la cual está aspirando, y se abre ese proceso que conlleva a que se designe para completar ese comité a personas de la sociedad, del poder popular, puede ser propuesto por las universidades, por distintos sectores. En el momento que tengamos eso, ya se abre el procedimiento para la inscripción de los aspirantes a magistrados al Tribunal Supremo. Ahora, estas postulaciones no pueden avanzar hasta tanto la oposición integre a sus representantes. No, ya los integró, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, lo que no han hecho es levantar la guarimba, ni levantar la desestabilización, pero ya se están incorporando, ¿no? Es igual que con la Conferencia de la Paz. Ellos dijeron que, bueno, que era otro de los puntos, la situación económica, se han incorporado todos los sectores, entre esos Fedecámara, el presidente de Corpo Industria, de la parte económica, todo eso, pero no se incorpora el sector de oposición. Igualmente ha ocurrido aquí, afortunadamente se incorporaron y bueno, se designarán a los nuevos a los otros miembros y se procede a ya hacer la evaluación. ¿En cuánto tiempo? Bueno, eso dura aproximadamente entre 2 meses y medio, 3 meses, de acuerdo a lo que establece la normativa legal, en el momento que se hace el llamado, porque por lo que se ha visto van a existir como 600 inscritos, 600 juristas que tienen nivel. Que todo, se postulan. Y que se postulan y que llenen los requisitos. Sin embargo, hay que hacer una investigación, porque recuérdese que una vez la oposición presentó, tenía un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, los primeros que se designaron, y no tenía posgrado, tenía un título chimbo de la Universidad de la Universidad Católica. Entonces, bueno, hay que revisar, hay que preguntarle a las universidades, hay que ver si tienen algún antecedente, todo eso, porque, como dice la Constitución, tienen que ser personas lo más puras posible, aunque sabemos que no hay esa pureza
en los venezolanos ni en ninguna persona en el mundo, pero hay que revisar, pues. Aparte de eso, hay un proceso también de impugnación. Usted, si hay algún jurista de esto que le ha hecho una trampa, que usted tiene las pruebas, usted puede impugnar también a ese candidato a magistrado, y después que nosotros hagamos esa depuración, se pasa la lista al Poder Moral, al Poder Ciudadano, y el Poder Ciudadano nuevamente revisa, nuevamente se pueden hacer impugnaciones, la envía nuevamente al comité, y el comité se la pasa a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y será el presidente Diosdado Cabello y su Junta Directiva los que llamarán a la sesión para designar, de acuerdo a esa gran terna, a los nuevos representantes. Es decir, que hoy un titular pudiera ser 600 aspirantes para 11 vacantes. No hay todavía, sino que no hay inscritos todavía, pero con las llamadas que se han hecho a la comisión, se presume que puede estar por ese orden. La vez pasada fueron 520 aspirantes, ¿no?, a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero decir, en ese momento todos llenaban los requisitos, todo eso, juristas, hombres y mujeres. Aquí en Venezuela, en el derecho hay mucha gente preparada, entre eso usted, que es abogado también. Gracias. Diputado, ¿cómo marcha la Comisión de la Paz, que también ha sido motivo de polémica? Está presidida por Diosdado Cabello, de la oposición objeta esa circunstancia. ¿Cómo va el tema de la conformación y sobre todo del avance para que la gente se entere? De la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad. De la Verdad, sí, la preside el presidente Diosdado Cabello. Ahí tampoco se había incorporado el sector de la oposición, que también era uno de los requisitos que ellos habían pedido para levantar las guarimbas y toda esta desestabilización. Sin embargo, ya hace más de un mes que se designó la Comisión de la Verdad. Ahora presentaron unos nombres los representantes de la oposición. Yo creo que se puede avanzar, pero en esta circunstancia quiero decirle a todo el pueblo de Venezuela que la verdad a nosotros nos interesa a los revolucionarios que se conozca la verdad, porque nosotros no somos los que estamos quemando universidades, son las bandas armadas de un sector de la oposición, son los que están destrozando o han quemado pues, un ministerio con una guardería con 80 niños, son ellos, ese sector de la oposición, no somos nosotros. Entonces a nosotros somos lo que nos interesa, que se sepa la verdad. Nosotros no somos los que ponemos los nylon de poste a poste para que pasen nuestros motorizados trabajadores y pierdan la vida o se destrocen la cara como en una farmacia que llegamos nosotros de noche y encontramos a un señor con la cara como si le hubiesen pasado 20 hojillas y él es que se encontró con una malla esa de nylon que pone ¿quién? Los sectores armados y desestabilizadores de un sector de la oposición, no somos nosotros. Nosotros los revolucionarios estamos bien contentos con el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, modificando algunas cosas, remendando algunos errores que son normales en la política, y estamos contentos también con los 20 gobernadores de los 23 que tiene el país. Y estamos contentos con el 76% de los alcaldes que acabamos de ganar apenas 4 meses y que le sacamos 1.200.000 votos por encima a la oposición. Nosotros no tenemos necesidad de protestar. Son esas bandas armadas de la oposición que queman universidades y que hacen todo, que hay que rechazar, como hay que rechazar cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Y esa es una de las cosas que yo no puedo entender con la dirigencia política de la oposición, que va a reuniones, va a toda esa serie de invitaciones que se le hace, pero no tienen la voluntad, no tienen la valentía de poder repudiar de una vez por todas los hechos violentos de ese sector de la oposición. Afortunadamente en la oposición la mayoría quiere paz, quiere tranquilidad, y ahí es nuestro llamado para conseguir la concordia, conseguir la armonía que estamos buscando todos los venezolanos. Diputado, nos queda pendiente el comité político de la Conferencia de Paz presidido por Jorge Arreaza. Al regreso hacemos una revisión de esa actividad y quisiera, usted ha hablado de la necesidad de algunas modificaciones o remiendos en la gestión de Nicolás Maduro como presidente. Si nos puede adelantar un poquito desde su punto de vista, ¿cuáles serían esos aspectos a perfeccionar? Estamos conversando con Elvis Amoroso, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, hoy ante ustedes al descubierto. Nuestro invitado de hoy, Elvis Amoroso, es presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y entre sus distintas responsabilidades también pertenece al Comité Político de la Conferencia de Paz que preside el vicepresidente Jorge Arreaza.
la competencia concreta, la agenda concreta de este concepto. Sí, bueno, esta conferencia por la paz fue creada por el presidente Nicolás Maduro, llamó a todos los venezolanos para que participaran, se crea un comité político y esa conferencia por la paz la dirige el vicepresidente Jorge Arreaza, al cual tengo que hacerle un reconocimiento, porque es una persona verdaderamente tranquila, que analiza y bueno, está en todas partes, ¿no? Va un rato está en Maracaibo, en Maracay, en Carabobo. Bueno, ha hecho un esfuerzo por conseguir la paz en nuestro país. Jorge ha hecho verdaderamente, el vicepresidente, un extraordinario trabajo. Pero que hablabas de los errores que se pueden cometer o de que hay que remendar, cómo no, el presidente Nicolás Maduro ha hecho este llamado de la Conferencia por la Paz precisamente para que todos hicieran sus observaciones. El presidente de Fedecámara, Jorge Roy, el cual fue diputado con nosotros en la causa R cuando éramos opositores al gobierno del doctor Caldera, ha hecho una serie de observaciones y en estas conferencias se han hecho muchas observaciones que decía el mismo presidente de Fedecámara, que es sorprendente, ¿no? Todos los avances que se han podido conseguir, pero que no lo sabe el país porque está entretenido, la oposición ahí sí nos ha ganado, está entretenido en la guarimba y los medios de comunicación dirigen más su atención a la guarimba, a la desestabilización, que a los logros importantes. Hablando de la paz, hablando de la paz, usted fue muy cercano a Jorge Roy. ¿Cómo es su relación hoy con Jorge Roy o con otros factores que no coinciden precisamente con el chavismo y que están invitados a cualquier esfuerzo de paz y de diálogo? ¿Eso ha sido muy difícil? ¿Qué satisfacciones tiene en ese sentido si las hay? No, yo creo que sí, pero Jorge Roy es una persona muy brillante, ¿no? Y podemos tener diferencias en muchos sentidos, incluso desde el punto de vista ideológico, pero somos venezolanos y él es presidente de Fedecámara en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro es el presidente de todos los venezolanos y nosotros somos diputados de todos los venezolanos. Entonces yo creo que ahí tenemos que coincidir y converger en algunos aspectos fundamentales que nos interesa a todos, por lo menos del caso económico, de la economía. Yo creo que eso nos interesa a todos los venezolanos. Si hay repunte económico, si hay crecimiento económico, le favorece al sector de la derecha, al sector de la oposición, como también nos favorece a nosotros y a todos los venezolanos. Yo creo que ahí hemos coincidido en algunos aspectos importantes. En esa conferencia por la paz se han llamado y han participado todos los sectores de la vida nacional, sin pedirle ningún tipo de carnet político absolutamente a ninguno. Y se han conseguido avances sustanciales en la parte económica. Por ejemplo, un avance importantísimo, la ley contra los ilícitos cambiarios. Esa es una ley que tenía frenada la economía venezolana, se hace la reforma por solicitud pues, de distintos sectores y se hace esa apertura para que ingresen nuevas divisas, que antes estaba penalizada, una cuestión totalmente absurda, que no entraba divisa y el que traía divisa para invertir en Venezuela era sancionado. Bueno, eso se corrige, se está corrigiendo también lo de Cadivi. Cadivi yo creo que fue un mal necesario para su momento, funcionó Cadivi a la perfección, pero ahí se distorsionó la realidad de Cadivi y se infiltraron los sectores inescrupulosos que no quieren la economía ni quieren el avance de Venezuela, infiltraron Cadivi y los hechos de corrupción llevaron a que se penetrara y se vulnerara ese sistema y empezó lo que todos sabemos, a otorgarles divisas a los que no la necesitaban, a que trajeran piedra en vez de traer los productos y yo creo que eso se está corrigiendo y se corrigió ese punto ahí. Eso es a solicitud de estas conferencias, el 30% que se le está pagando a la deuda a los venezolanos. Eso surge de esa conferencia. Entonces yo creo que independientemente de la parte ideológica, independientemente que sean gente de la oposición o del gobierno o a ninguno de los dos, yo creo que tenemos que buscar acuerdos para poder avanzar en lo que quieren todos los venezolanos, que es la paz, la tranquilidad y el repunte económico. Se agotó el tiempo. Usted es un profesor activo de Derecho Constitucional. La gente le quiere ver el queso a la tostada, al diálogo desde estos distintos mecanismos. ¿Se le va a ver en el cortísimo plazo? Sí, yo creo que el avance ha sido sustancial. Solamente le pido a los representantes de los medios de comunicación que nos ayuden a difundir estos grandes avances. Venevisión lo ha hecho perfectamente a los otros medios para que podamos avanzar y la gente se dé cuenta, el venezolano, de esos avances de la conferencia por la paz que favorece a todos los venezolanos independientemente de su color político. Y rechacemos de una vez por todas la violencia, venga de donde venga, porque los venezolanos no tenemos esa conducta violenta, los venezolanos somos pacíficos, los venezolanos queremos la armonía, queremos la paz, y eso, bueno, se lo garantiza el gobierno revolucionario, nuestro presidente Nicolás Maduro, pero usted también juega un papel importante en la paz en nuestra patria. Gracias por colocarse hoy al descubierto ante todo el país. El diputado Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, economista, abogado, presidente de la Comisión de Política Interior, clarinetista y saxofonista. Muchas gracias. Hasta pronto.
Un placer. Amigos, para ustedes, que tengan una semana muy feliz y los esperamos en una nueva entrega de Al Descubierto.